Hola, bienvenidos. Esta es la segunda clase de Econometría 1. En la clase de hoy vamos a hablar de estimación del modelo lineal con dos variables mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. La clase se divide más o menos en estas tres partes. Primero vamos a aprender a hablar sobre la estimación del modelo lineal propiamente dicha. Después vamos a discutir algunas propiedades algebraicas de los estimadores y vamos a terminar la clase con algunos ejemplos para ilustrar lo aprendido. Empecemos entonces con un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Este es el modelo lineal con dos variables, también lo vamos a llamar modelo lineal simple. El modelo es este que está acá, ¿no? Donde expresamos a y, que dijimos que era la variable dependiente, la variable que queremos explicar, como una función aproximadamente lineal de otra variable que es x, que es la variable explicativa. Los parámetros alfa y beta, que son números desconocidos, son justamente los que nos dicen de qué manera y se relaciona con x. Y hay otro término adicional en el modelo, que es lo que hace que el modelo entre y y x no sea exactamente lineal, sino aproximadamente lineal, que es el término mu sub i, que dijimos que lo llamamos término aleatorio, término no observable, que simplemente a fines de la modelización lo consideramos aleatorio porque incorpora todas las cosas que desconocemos, que no observamos, pero que sabemos que afectan a y, alejando los datos observados de una relación perfectamente lineal entre y y x, ¿ok? Recuerden que nosotros vamos a pensar siempre que contamos con una muestra aleatoria. En realidad nuestros datos son una realización de esa muestra aleatoria. Así que acuérdense que cada vez que yo hago un gráfico, por ejemplo una nube de puntos, esa es la realización de una muestra aleatoria. Son nuestros datos, son números, pero que salieron justamente de un proceso aleatorio de muestreo. Muy bien. El objetivo que vamos a discutir en esta clase es el de estimar los dos parámetros que no conocemos del modelo lineal, que son alfa y beta, a partir de una muestra aleatoria y, xy, con n observaciones. ¿Ok? Vamos a empezar primero con poniéndonos de acuerdo con algunas cuestiones de notación y algunas definiciones para estar seguros que ustedes y yo estamos hablando el mismo idioma. Así que vamos a llamar con alfa sombrero y beta sombrero a los estimadores de alfa y de beta. Por ahora no sabemos quiénes son, cómo se obtienen, pero ese es el nombre que tienen los estimadores, alfa sombrero y beta sombrero. Después vamos a definir a y sombrero como, fíjense, yo tomo el modelo lineal y de la parte de la función de regresión, que es la parte lineal, reemplazo alfa por su estimador, beta por su estimador, y la función lineal que me queda la defino como que es la estimación de y. Entonces, fíjense que a partir de los datos X, que son datos que nosotros observamos, que están en nuestra base de datos, y de estimadores alfa sombrero y beta sombrero, podemos encontrar esta estimación de y. ¿Ok? A partir de ahora vamos a definir cuál es el error de estimación. Entonces, fíjense que yo tenía datos de y y de x. Con algunos estimadores alfa sombrero y beta sombrero puedo obtener estimaciones de y para cada observación. Y ahora podemos comparar para cada observación cuál es el error de estimación que cometimos comparando los valores observados de y en la muestra con los valores estimados de y de esta manera. ¿Ok? Así que vamos a definir una tercera variable de interés que es E sub i, que es el error de estimación o residuo que simplemente se define para cada observación como la diferencia entre el valor observado de y el valor estimado de y. ¿Ok? Fíjese cómo es, como el valor estimado de y depende de los estimadores alfa y beta sombrero, el error de estimación también depende de los estimadores alfa y beta sombrero. Eso se ve clarito acá. ¿Ok? Vamos a ver en la filmina que sigue
que estos errores de estimación son una especie de estimación del término aleatorio inobservable del modelo. No son exactamente eso, pero intuitivamente les podemos dar esa interpretación. Muy bien. Entonces, para ver por qué estoy diciendo que el error de estimación lo podemos interpretar como una especie de estimación del término aleatorio, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Tomemos el modelo lineal, aquí está. Recuerden que los primeros dos términos del lado derecho los llamamos función de regresión. Vamos a ver, a recordar más bien una posible interpretación de la función de regresión. Recuerden que si fuera cierto que en promedio el término aleatorio del modelo es 0, y vamos a pensar que las x no son aleatorias, así podemos aplicar esperanza a todo este modelo de acá arriba y tratar a las x como dadas. Si fuera cierto entonces que el valor esperado en mu sub i es 0, entonces el valor esperado de y sería igual exactamente a la función de regresión. Entonces fíjense la interpretación que le estamos dando a esa función lineal, esos dos primeros términos del modelo lineal, que es que, bueno, si en promedio todo lo inobservable no importara, la función de regresión nos dice cuál es el valor esperado de y, ¿ok? Para cada valor posible de las x. Entonces, recién definimos, ahora vamos a comparar esta función de regresión con la definición de y estimado que definimos recién. Entonces, fíjense que la forma parecida, ¿no?, que adopta y estimado respecto de la función de regresión. Entonces, finalmente y estimado es una especie de regresión estimada, ¿ok? Entonces, podemos pensar que y estimado es el estimador del valor esperado de y cuando los inobservables en promedio valen 0, es decir, cuando su valor esperado es 0. Y entonces de ahí es que podemos interpretar al error de estimación, que simplemente es la diferencia entre el verdadero y, fíjense, el verdadero y, que lo tenemos acá, y el y estimado. Entonces, si nosotros no estuviéramos cometiendo error de estimación, es decir, si el y estimado fuera exactamente igual al valor esperado de y, el error de estimación coincide con el término aleatorio del modelo para cada observación. Nosotros vamos a cometer errores de estimación, ya vamos a ver, pero por eso es que decimos que intuitivamente, no es que sea exactamente eso, pero intuitivamente podemos pensar en el error de estimación como una especie de estimador de mu sub i. Seguimos. Vamos a ir gráficamente a mostrar todas estas magnitudes que acabamos de definir: regresión estimada, errores de estimación. Entonces, para eso vamos a ir a un gráfico de puntos. Acuérdense que ese gráfico de puntos es una realización de la muestra aleatoria. Y vamos a representar en el plano no solo los puntos, es decir, la nube de puntos, sino también la función de regresión estimada. O sea, elegir valores de alfa sombrero y de beta sombrero, que básicamente es elegir cuál es la regresión estimada, implica elegir una de las infinitas rectas en el plano, ¿no? En el plano YX, que es lo que graficamos acá. Entonces, imaginen lo que tenemos en este gráfico. Otra vez, y está en el eje vertical, x está en el eje horizontal. Cada uno de estos puntitos es un dato de mi muestra, ¿no?, de la realización de mi muestra. Acá graficamos solamente 3 puntos por simplicidad. Acá seguramente tenemos muchos más. Entonces, supongamos una regresión estimada, es decir, para cierto valor de alfa sombrero y de beta sombrero, nosotros podemos graficar la línea azul, que es la recta de regresión estimada, con ordenada al origen alfa sombrero, y la pendiente está dada por beta sombrero, ¿ok? Entonces, fíjense ahora cómo podemos comparar y con el valor estimado de y. El valor estimado de y lo tienen que leer de la siguiente manera: para cada observación, ustedes conocen x
y conocen Y. En este caso, por ejemplo, la observación J tiene este valor de Y y este valor de X. ¿Ok? ¿Cuál es el valor estimado de Y para la observación J? Bueno, para este valor de Y, la regresión estimada me dice que el valor estimado de Y estaría por acá arriba. ¿Ok? Aquí. Más alto que el valor observado de Y. Entonces, fíjense cómo en este caso, el error de estimación, que lo definimos como Y menos Y estimado, es esta distancia, es un error de estimación negativo para este punto, ¿ok? Porque Y es menor que Y estimado. Para otro punto, por ejemplo, este que está encima de la recta de regresión estimada, el punto T, el error de estimación se define como Y menos Y estimado, que en este caso es positivo. ¿Ok? Entonces, así podemos ver los errores de estimación de cualquier punto de nuestra nube de puntos comparando la distancia vertical. Esto es súper importante. Estamos comparando distancia vertical porque estamos comparando errores de estimaciones en Y, comparando la distancia vertical de cada punto respecto de la recta de regresión estimada. ¿Ok? Ahora, la línea azul que graficamos recién es una de las infinitas líneas posibles que podemos graficar en el plano YX, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es cómo vamos a elegir una sola de esas líneas. Un criterio que parece razonable es elegir alfa sombrero y beta sombrero, es decir, la ordenada del origen y la pendiente de la recta, de manera que la línea elegida pase lo más cerca posible de todos los puntos, ¿no? Muy bien, ¿por qué? Porque la distancia de los puntos respecto de la recta, vimos recién, me sugiere cuáles son los errores de estimación que cometo. Y a uno le gustaría equivocarse poco, entonces queremos que esa línea pase lo más cerca posible de los puntos. Muy bien, ¿qué significa que la línea esté cerca de los puntos? Bueno, veamos. Vamos a pensar en el siguiente criterio. Recuerden que estamos pensando una manera de definir que la línea esté cerca de los puntos. Vamos a pensar en esta función, que es la suma de los residuos cuadráticos. La sigla es SRC. Fíjense cómo está definida esta suma de residuos al cuadrático. Residuos cuadráticos o residuos al cuadrado. Está definida como la sumatoria de los errores de estimación al cuadrado. Entonces, tomo el error de estimación para cada una de las n observaciones, elevo ese error de estimación al cuadrado y lo sumo a lo largo de todas las observaciones. ¿Ok? Como definimos error de estimación como Y menos Y estimado, bueno, esta función es exactamente lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Después del último signo igual. La suma de Y menos la regresión estimada, que es alfa sombrero más beta sombrero por X, al cuadrado. Esta es una medida de error global de estimación, una función de penalización. Entonces, de alguna manera estamos agregando, juntando los errores de estimación individuales para quedarnos con una noción de error global de estimación en toda la muestra. En ese sentido, cuando la suma de residuos al cuadrado es grande, estamos interpretando que los errores de estimación son grandes, ¿de acuerdo? Fíjense cómo la suma de residuos al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Recuerden que ustedes siempre pueden pausar el video para pensar en esta pregunta antes que yo dé la respuesta. Es una buena manera de trabajar, de aprender. Bueno, la suma de residuos al cuadrado siempre es no negativa, justamente porque cada término de esta sumatoria es algo al cuadrado, ¿no? Entonces, como mínimo va a ser 0 y si no va a ser un valor positivo. ¿En qué caso sería 0? Solamente hay un caso en el que esta suma de residuos al cuadrado sería 0. Otra vez, pausen el video y díganme. Bueno, sería 0 solo cuando el error de estimación para cada observación es 0. ¿Y en qué gráfico deberíamos estar pensando para ilustrar ese caso? Bueno, si el error de estimación es la distancia vertical, déjenme volver
acá, a la página 7, si el error de estimación para cada observación es la distancia vertical entre los puntos y la regresión estimada, ¿en qué caso cada error de estimación sería 0? Bueno, que todos los puntos estén alineados. ¿Ok? Ese es un ejemplo que ya discutimos en la clase pasada, que no es un ejemplo que nos vayamos a encontrar en las ciencias sociales, en la economía en particular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en las ciencias sociales no hay relaciones exactas entre las variables. Las relaciones son inexactas y eso se refleja en una nube de puntos dispersa. Muy bien, entonces, volviendo aquí, el único caso que la suma de residuos al cuadrado sería 0 es cuando cada error de estimación es 0, es decir, cuando todos los puntos están alineados. Como eso es algo que no va a suceder, en general nos vamos a encontrar con sumas de residuos al cuadrado mayores que 0. Eso es lo usual. Fíjense cómo la suma de residuos al cuadrado depende de los estimadores alfa y beta sombrero. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente fíjense cómo los estimadores están metidos dentro de la función de suma de residuos al cuadrado. Entonces, el criterio que vamos a adoptar para elegir la línea que pasa más cerca de la nube de puntos es elegir alfa y beta sombrero, es decir, elegir la recta de regresión estimada que minimice la suma de residuos al cuadrado, que haga lo más chica posible la suma de residuos al cuadrado. Antes de avanzar con esto, vamos a discutir un ratito por qué errores al cuadrado. ¿Por qué estamos metiendo los errores al cuadrado en esta medida de error global de estimación? Déjenme mostrarles primero la intuición mediante un gráfico. Vamos a seguir con un ejemplo en donde solamente tenemos 3 datos para simplificar. Pensemos en 2 candidatos, hay infinitos, ya sabemos, líneas de estimación, líneas de regresión estimada, hay infinitos candidatos, todas las líneas que podamos graficar en este plano, pero pensemos en 2 candidatos. Vamos a pensar primero en esta línea azul. Fíjense los errores de estimación que comete esta línea azul para cada una de las observaciones. Está claro que para esta observación no comete error de estimación y para esta tampoco, porque la línea pasa exactamente por esos puntos. Pero para esta observación sí comete un error de estimación, ya dijimos en este caso negativo, pareciera bastante grande, es decir, no sé con qué lo comparamos, por lo menos comparado con los que cometemos para las otras observaciones, ¿no? Entonces, fíjense cuál sería la suma de residuos al cuadrado correspondiente a esta línea azul. Sería esta distancia vertical al cuadrado, ¿ok? Muy bien. Pensemos en otro candidato ahora para regresión estimada en esta línea roja y cuál es el error de estimación que esta línea roja comete para cada observación. Bueno, ahí tienen en líneas punteadas rojas tienen las distancias que representan los errores de estimación. La suma de residuos al cuadrado de la línea roja va a ser esta distancia vertical al cuadrado más esta al cuadrado más esta chiquitita también al cuadrado. La cuestión es que la función cuadrática, saben que es una función que se hace, no crece proporcionalmente, crece más que proporcionalmente, y por lo tanto, la suma de errores al cuadrado chiquitas, como estas, da menos que un solo error al cuadrado grande, ¿ok? Ustedes si miden con una regla y calculan los cuadrados y la suma, van a ver que la suma de residuos al cuadrado de la línea roja es menor que la que surge de la línea azul. Entonces, si nosotros nos proponemos elegir la línea, o sea, los estimadores alfa sombrero y beta sombrero, que haga lo más chica posible la suma de residuos al cuadrado, lo que estamos diciendo es que vamos a elegir entre estas dos la línea roja. Implícitamente estamos diciendo, prefiero cometer muchos errores chicos que pocos errores grandes, como hace la línea azul. Fíjense en otra intuición detrás de esto. La línea azul sería exactamente la línea que hubiéramos elegido si no tuviéramos esta última observación. ¿Por qué? Porque estaríamos eligiendo la línea que pase lo más cerca posible de las observaciones 1 y 2. La línea que pasa
exactamente por esos 2 puntos es la línea azul. Es la línea entonces que habríamos elegido si no tuviéramos este último dato. Entonces, una línea que comete errores tan grandes como este, de alguna manera nos está diciendo que esta estimación azul no tuvo en cuenta la información que nos daba este último dato. Entonces, cometer errores muy grandes para algunas observaciones es como decir, no estamos atendiendo la información que esas observaciones nos dan. La línea roja, en cambio, escucha, considera la información de todos los puntos y no se conforma con cometer errores pequeños con algunos, sino que quiere cometer los errores más chicos posibles en el agregado. Y esa medida de error agregado justamente es la suma de residuos al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la función de suma de residuos al cuadrado pondera positivamente cada error de estimación individual, es decir, el error de estimación de cada observación. Y la ponderación crece más que proporcionalmente con la magnitud de cada error individual, es lo que acabamos de decir. Es una medida de error global que si la minimizamos estamos diciendo que preferimos cometer muchos errores pequeños que pocos errores grandes. ¿Ok? Pensemos un minuto en otros candidatos que podríamos haber elegido en vez de la suma de residuos al cuadrado. Pensemos en la suma de errores. ¿Es una buena medida de error global la suma de los errores de estimación? Otra vez les sugiero que pausen el video y piensen. Bueno, la suma de los errores de estimación no es una buena medida de error global en el sentido de que permite que errores positivos y negativos se compensen. Entonces, a mí me molesta equivocarme. No importa si me equivoco subestimando o sobreestimando el verdadero valor de Y. Me importa equivocarme. Por lo tanto, la suma de errores que permite compensar errores positivos o negativos no me informa bien sobre el tamaño del error. Me puede estar diciendo que la suma de errores es pequeña porque se han compensado errores positivos y negativos, cuando en realidad hay mucho error, ¿ok? Bueno, una medida que podría superar este problema de que se compensen errores positivos y negativos sería tomar la suma de los valores absolutos como medida de error global, ¿ok? Esta es una buena idea, de hecho es algo que se usa en la práctica, pero ¿por qué no lo vamos a usar nosotros en este curso? Bueno, la función valor absoluto no es diferenciable, eso nos complica para usar optimización mediante procedimientos de cálculo y por eso no la vamos a usar. Pero de hecho, como les decía, se utiliza, de hecho, si quieren anotárselo y en algún momento en el futuro tal vez lo recuerden, en los métodos de regresiones cuantílicas se usan este tipo de funciones. Estas son cosas que se estudian más a nivel de posgrado, ¿ok? Muy bien. Entonces nos vamos a quedar con la suma de residuos al cuadrado como el criterio que nos va a permitir elegir los estimadores que minimizan ese error global. Es el criterio que nos va a permitir elegir la recta de regresión que pasa lo más cerca posible de los puntos, de la nube de puntos, donde lo más cerca posible viene justamente determinado por este criterio particular, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir en otro video.